Detengan el mundo que me quiero bajar. ¡Ja! Trump anuncia una reunión con Petro en la Casa Blanca próximamente. Y esto tras la primera llamada telefónica entre ambos mandatarios. El jaguar de Colombia parece ahora más bien un gatito. Y es que los zurdos del continente comienzan a entender lo que es la paz a través de la fuerza. Y no lo digo solo por Petro, sino también por el simbolismo que tiene la reciente captura del Vela 1. ¿Lo recuerdan? Ese buque petrolero que dio vuelta en U y que pretendía huir de las autoridades estadounidenses y que además pintó una bandera rusa para buscar ese apoyo. Bueno, ya les voy a contar. Ahora, el secretario Marco Rubio revela cuál es el plan de los Estados Unidos en Venezuela. Tenemos un proceso triple. Y esto es sumamente importante porque todos tenemos un sinfín de preguntas sin respuestas y queremos saber cuáles son los pasos concretos que nos enseñen el camino hacia la democracia y no tener que estar especulando. ¿Cuáles son esas señales que todos podríamos fijarnos y decir, está sucediendo? Porque es lo mínimo, ¿no? Bueno, María Corina Machado también considera absolutamente temporal el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela. Y es que no puede ser de otra manera. El destino de todos ellos, de todos estos tipos del PSV, por decir algo, es la cárcel. Y nosotros no podemos descansar hasta que estén tras las rejas. Mientras todo esto sucedía, en las últimas horas seguimos recopilando datos de lo que implica que Suiza haya congelado a Maduro y a sus amiguitos una buena suma de dinero. Y hay mucho más de lo que hablaremos en el programa del día de hoy, jueves 8 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. 18 acuerdos ha hecho el régimen de Venezuela para buscar oxigenarse a lo largo de al menos unos 20 años. No que la dictadura lleve 20 años. Me refiero a desde que empezaron a engañar a todo el mundo con sus negociaciones en donde siempre perdía la oposición. Quise decir, la opoficción. 18 veces le han pintado la carita a los mediadores, a gobiernos, monarquías, diplomáticos, presidentes y sobre todo a nosotros los ciudadanos, a todo el mundo. Entonces, cuando uno ve en las supuestas manos que ha quedado el país, lo lógico es preguntarse por qué esta no sería la vez número 19, por ejemplo. En la mayoría de esas negociaciones hay siempre un apellido como factor común: Rodríguez. Porque no es que venga yo a recordarles que en casi todas las negociaciones que terminaron como terminaron, los hermanitos del demonio, Jorge y Delcy, sobre todo el primero, han sido una constante. Es que vengo hoy a destacarlo porque si no lo hacen a la entrada, lo van a hacer a la salida. Y eso es parte de un debate que tenemos que avivar en las redes. Porque no voy a decir que el secretario Rubio es un pardillo, nada que ver. De hecho, le tengo una altísima estima y respeto. Pero es que nosotros hemos visto más de cerca a esos demonios y sabemos mejor de lo que son capaces. ¿Quieren dar señales de una buena transición? Un buen comienzo sería liberar a todos los presos políticos, por ejemplo. No excarcelarlos y mantenerlos sometidos bajo la mirada sádica del fiscalito del Photoshop o del narcotraficante del Diosdado Cabello Este, porque así es como mantienen la bota en el cuello. Me refiero a pasar el switch de la barbarie y entonces ese sería un buen comienzo, ¿verdad? De lo contrario, no estamos transitando hacia una democracia de ninguna manera, sino maquillando a una dictadura, que no era, por cierto, de un solo hombre, sino de todo un sistema. No existen los presos políticos, sino en las dictaduras. Y es que no quiero hacer una comparación directa porque son escenarios totalmente distintos. Pero hoy, hace exactamente un año atrás, fuerzas opositoras entraron en Damasco y marcaban el colapso del régimen de Bashar al-Assad y de sus más de 50 años de dominio familiar, porque primero estuvo su padre y luego él desde el 2000. Y Assad, el tirano este, amiguito de Maduro, huyó del país hacia Rusia, poniendo fin a 13 años de guerra civil. Y entre las primeras cosas que sucedieron en Siria fue la apertura de las cárceles en todo el país. Así es como empiezas a ver señales reales de que comienza un cambio. Pero es que en Venezuela ni X se puede usar todavía en su totalidad porque sigue bloqueada por algunos operadores. X, Twitter. De eso estamos hablando. Ayer corría el rumor de que estaban clausurando el helicoide y varias personas me llamaron para darme la primicia. Y yo, como Santo Tomás,
ver para creer. Porque al final fue desmentido, porque muchos irresponsables han agarrado el tema de las noticias y de Venezuela y, por supuesto, la información para convertirlo en escandalitos generadores de clics, sin saber que causan mucho daño haciendo eso. Ahora hay más periodistas que cualquier otra profesión, gente que no te ha leído jamás una teoría comunicacional de Shannon y Weaver o un manual de estilo, pero te quieren vender los clics, y eso es irresponsable. Pero es que ya lo dijo María Corina hace escasas horas. Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Esto es una situación absolutamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen. Es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo. Entonces, yo no voy a entrar en la viabilidad de alguna de estas acciones, ni voy a especular de cuáles son las exigencias que ha hecho Estados Unidos a Delcy Rodríguez y a su entorno. Ahora, lo que sí afirmo, y te lo decía antes, esquema. En esta fase, antes de que avance la transición, que va a avanzar, parte de la liberación de todos los presos políticos, parte de la eliminación de la represión y el desmontaje de la estructura que persigue y que aterroriza, porque es terrorismo de Estado puro y duro, como han denunciado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta las Naciones Unidas. Pero eso obviamente pone al régimen en una situación muy compleja, porque al final lo único que soportaba Maduro y que hoy soporta esta estructura endeble, lo único es el terror y la represión. Tú quitas el terror y la represión y ¿qué queda? Entonces ellos lo saben. Por eso yo insisto, lo más importante aquí es la gente. Los venezolanos sabemos lo que queremos. Tengo una admiración profunda por la forma serena, organizada, firme y valiente que los venezolanos dentro y fuera. Las señales de que Trump efectivamente está marcando la pauta en Venezuela, por mucho que los delincuentes de Miraflores saquen pecho, son muy evidentes. Delcy se ha convertido de la noche a la mañana en el lorito repitiente de Trump. El presidente Trump cuelga algo en redes sociales o dice algo en la prensa y sale más atrás la pirata del Caribe a repetir lo mismo, pero claro, dándole su toque bolivariano. Ya les voy a mostrar. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaraba ayer que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela. ¿Cuánto se parece ese plan al plan que tiene ya María Corina Machado? Buena pregunta, ¿verdad? Tras una audiencia con senadores a puerta cerrada en el Capitolio, Rubio insistió que su administración no está improvisando y aseguró que ya tienen un plan para el país. Escúchale. Bueno, hay muchos detalles operativos que no se pueden discutir públicamente por obvias razones. Avanzaremos describiendo nuestro proceso de 3 etapas en Venezuela. Ya se los he explicado a ellos ahora. El primer paso es la estabilización del país. No queremos que descienda al caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor capacidad de presión posible es nuestra cuarentena. Como han visto hoy, se incautaron 2 barcos más. Estamos en este momento, de hecho, a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Ellos tienen petróleo atascado en Venezuela, inmovilizado por nuestra cuarentena y sancionado. Tomaremos 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos a precio de mercado, sin los descuentos de Venezuela. Ese dinero será luego manejado de tal manera que controlaremos cómo se distribuye, de forma que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen. Así que tenemos mucho margen de maniobra para avanzar en el frente de la estabilización. La segunda fase será de recuperación y consiste en asegurar que las empresas estadounidenses occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano justamente. Al mismo tiempo, iniciar la reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición sean amnistiadas, liberadas de las cárceles o regresen al país y reconstruyan la sociedad civil. Y luego la tercera fase, por supuesto, será la de transición. Parte de esto se superpondrá. Les he explicado esto con gran detalle. Tendremos más detalles en los próximos días, pero sentimos que estamos avanzando aquí de una manera muy positiva. Quizá de las cosas más esperanzadoras sea el hecho de que muchos de esos pasos se van a superponer, como dijo Rubio, lo que habla de la urgencia también de la administración norteamericana por desmantelar a la brevedad posible y en calma el aparato criminal enquistado en el país, el chavismo.
Sin embargo, todo suena a lejos. ¿Qué piensa usted? Yo lo siento lejos. Y siento que carecemos de un anuncio con medidas fuertes y demostrables a las que uno puede hacer fact-checking. Porque la mayoría de los anuncios son tras bastidores. Y en este tipo de situaciones hay que ser y también parecer. Porque hablando de medidas, y perdón por tener que ponerles a Barry Cartaya, pero es que es lindo ver cómo se arrodilla ahora, después que, claro, mostró su show antiimperialista 3 doritos antes en este caso. El comunicado de PDVSA. Simplemente un parafraseo de las órdenes de Trump, pero también lo del intento de comunicador pues no hay mucho que agregarle. Casi que se pone una gorrita de Make America Great Again, porque son elementales. Que hay información de último minuto, marca el digital 2:30. Lo colocamos, por favor, en nuestra pantalla. Y se refiere justamente a Petróleos de Venezuela. PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global. Caracas, 7 de enero del año 2026. Esto es una muy buena noticia para todo el pueblo venezolano, tomando en cuenta que tenemos en nuestro suelo 300.000 millones de barriles. La mayor reserva, el 22% del petróleo a nivel global es tuyo, es mío, es de Venezuela. Y ahora, con el gobierno de los Estados Unidos, se alcanza la venta de volúmenes de barriles de petróleo importantísimos para el equilibrio global y que además va a dinamizar la economía venezolana. En el tiempo de resistencia, en el tiempo doloroso, pero también en un tiempo de producción en medio de sanciones y bloqueo para la estructura. Siempre hemos sido portadores de buenas noticias del gobierno bolivariano, a pesar de las dificultades, y también socio clave, estratégico, proveedor de crudo para el norte de nuestro continente, y ajustado a esta realidad energética, hoy vendemos volúmenes importantes de nuestro petróleo. Marca el digital. Perdón por eso. Pero es que además, derivado del dinero que esto produzca, que esta negociación, se piensa en levantar la infraestructura eléctrica. O sea, Estados Unidos piensa hacer en el corto plazo lo que el régimen no hizo en 27 años, tomar la renta petrolera e invertirla en calidad de vida para el venezolano. No era tan complicado. Pero nunca hubo voluntad, porque simplemente era un gobierno de choros, puro delincuente resentido buscando raspar la olla como diera lugar, puro empresario de estos de sobreprecio, ¿saben? Los que se creen Amancio Ortega porque le vendían sobrefacturado al régimen. Y dentro de la inflada de precios metían la coima del ministro, del viceministro, del contacto y hasta de quien le firmaba el chequecito, esta casta de empresarios. Se trataba de saquear el país, así como el video que colgamos en redes sociales, y ya les voy a hablar de eso. Pero en el marco de todo esto, el psiquiatra loco, y esto es bien curioso, anuncia una reforma integral del sistema legal venezolano que contempla la creación de 8 grandes códigos especializados para simplificar el ordenamiento jurídico del país. ¿En qué momento lo elaboraron? Es una de las preguntas. ¿Y por qué aparece justo ahora? Si bien es cierto que Jorge Rodríguez fue uno de los primeros ladrones de elecciones y que ya había anunciado una nueva legislación en materia electoral, y usted sabe para qué era, para reprimir más, esto es un juego completamente nuevo, porque estamos hablando de un nuevo Código Penal Popular, esa frasecita vamos a tener que hacer algo con ella, un nuevo Código Civil renovado, Código Social Venezolano para agrupar garantías, programas de protección, Código Económico y de Comercio Productivo adaptado a la nueva realidad de la economía, Código Electoral, que unificará todas las leyes en la materia, un nuevo Código de Democracia Directa, un nuevo Código Ecológico Ambiental y un Código de Protección Integral para personas vulnerables. Así, de repente. Claro, a eso vamos a tener que meterle la lupa y habrá que escuchar qué piensan los jefes de las marionetas estas que se sientan ahora en Miraflores. Y también
en la Asamblea Nacional. Porque hablando de estas leyes y de estas marionetas, usted sabrá que no fue casualidad a quienes enfocaban los camarógrafos y el director de la grabación en este fragmento que les voy a mostrar ahora. Yo quisiera resaltar una en la que quiero poner empeño personal, que es el área de la paz y de la convivencia nacional. Una ley que permita a los venezolanos y a las venezolanas tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país, de lo que significa la tranquilidad política, económica, social, de lo que significa la convivencia. No se puede permitir, así como no se puede permitir un parlamento al servicio de poderes extranjeros, no se puede permitir expresiones sociales, políticas, económicas, extremistas ni fascistas. Pues bien, tendremos que agradecerle al equipo técnico de esa grabación para que no podamos olvidar y dejar fuera de la lista precisamente a esos que usted vio allí, entre otros. Porque se prestaron para normalizar a la dictadura y para hacer el jueguito democrático, ya usted sabe, por unas cuantas lochas. Pero hablemos ahora del Vela 1, del buque petrolero, y su interdicción final, porque no es una noticia vieja, todo lo contrario. Ocurrió hace nada y en un contexto muy particular y bajo condiciones particulares. El Reino Unido ayudó a Estados Unidos a incautar el petrolero con bandera rusa, pintada como parte de los esfuerzos para combatir el transporte marítimo clandestino y así acabar con la evasión de sanciones, dijo este miércoles el secretario de Defensa británico John Healey ante el Parlamento. Healey afirmó que autorizó el uso de bases en el Reino Unido y el despliegue de recursos de la Royal Navy y de la Royal Air Force para apoyar una operación estadounidense, pero que ningún miembro del personal británico participó en el abordaje del buque. Interesante. Declaró Healey que el Reino Unido no se va a quedar de brazos cruzados mientras que aumentan las actividades maliciosas en alta mar y junto con nuestros aliados, dijeron ellos, estamos intensificando nuestra respuesta contra los buques fantasma y seguiremos haciéndolo. Bravo. El ministro de Defensa afirmó que el buque formaba parte de una red cada vez mayor de transporte marítimo clandestino, que fomenta la inseguridad en todo el mundo. Agregó que Rusia opera una flota clandestina para financiar su guerra en Ucrania y señaló un patrón de actividad marítima flagrante en toda Europa, coordinada por Rusia. Y allí está el meollo de este asunto y la representación gráfica de lo que es corretear a tu enemigo del hemisferio, de decirle, aquí tú ya dejas de andar metiendo tus narices y te me vas, por decirlo de una manera decente. Y no solo eso, PDVSA luego te lo confirma con un comunicado. Y es que además la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, reveló en un pronunciamiento hecho mediante sus redes sociales nuevas imágenes recientes de incautaciones hechas a 2 buques petroleros sancionados. La cosa no ha parado. En 2 operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados de 2 buques cisterna de la flota fantasma. Uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques, el cisterna Vela 1 y el petrolero Sofía, se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia Venezuela, afirmó Noem. Y usted los escuchaba, que sacaron un submarino para acompañar a Vela a los rusos, que los buques rusos, que Estados Unidos no se va a atrever. Fuera de aquí, Vladimir Putin, fuera, a echar varilla para otro lado. Claro que sí. Por cierto, que no pase desapercibido. Durante los primeros años del mandato de Nicolás Maduro, Venezuela envió una enorme cantidad de oro a Suiza por un valor equivalente a aproximadamente $5.200 millones, según datos aduaneros suizos revisados por la agencia Reuters. Y antes de que venga alguno a querer corregirme, como intentaron en redes sociales, les paso el dato. Amiguitos, es un cálculo basado en el precio de la onza de oro de ese momento, no la del día de hoy, que supera 3 veces el valor del que tenía hace 10 años. ¿Cuánto oro fue y cuánto se envió? Entre 2013 y 2016, justo después que Maduro asumiera la presidencia, el Banco Central de Venezuela trasladó 113 toneladas métricas de oro hacia territorio suizo. Casualmente, ese metal valioso fue exportado en un momento en el que nuestro país enfrentaba una creciente presión económica, sanciones internacionales
y una poderosa escasez de divisas. ¿Por qué Suiza? Porque Suiza es uno de los centros globales más apetecibles e importantes para el refinado, la certificación y el comercio del oro, con varias refinerías de gran escala que operan dentro de su territorio. El oro venezolano, robado, tras llegar a Suiza, era procesado y certificado antes de ser vendido o redistribuido en mercados internacionales. ¿Qué pasó después? Los datos muestran que no hubo más exportaciones de oro venezolano a Suiza desde 2017 hasta 2025, lo que coincide con la imposición de sanciones de la Unión Europea contra altos funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos y socavamiento democrático, y en muchos casos por corrupción. Suiza adoptó esas sanciones en 2018, aunque no pertenece a la Unión Europea y no incluyeron un embargo total sobre las importaciones de oro venezolano, se hicieron eco. El envío masivo de oro formó parte de una estrategia para obtener liquidez y divisas en medio de las sanciones y de la caída de los ingresos petroleros. Pero según analistas de mercado, el Banco Central de Venezuela vendió grandísimas cantidades de reservas para sostener el gasto estatal y evitar una crisis aún más profunda. Y ya sabe usted, o se imagina, por qué el gasto estatal era tan alto. ¿A qué se lo imagina? Pero entonces, justamente ahora, en enero de 2026, y tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos, Chapó, y su traslado para acá, a enfrentar cargos federales, el gobierno suizo ordenó la congelación de activos en Suiza pertenecientes a Maduro y a 36 asociados. Y no hablamos de $100. No, señor. Ni una cuentica por aquí con 300 o 500. Usted sabe que si anunciaron esas sanciones es porque es mucho dinero. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si esos activos que han sido congelados están vinculados específicamente al traslado de oro a Suiza entre 2013 y 2016. Pero la pregunta que me indigna y que yo me sigo haciendo es, ¿por qué ahora y no antes? Es una barbaridad de lo que estamos hablando. El régimen exportó 113 toneladas de nuestro oro a Suiza por unos $5.200 millones y todavía no nos hemos referido al que se robó la contrabandista esta de la Delcy Rodríguez, que fue a negociar en España con Aldama. El oro salió de las reservas del Banco Central y fue enviado para refinación y para comercio internacional. Y este flujo multimillonario de oro, que desapareció del radar oficial durante años, plantea preguntas sobre cómo y para qué se utilizaba ese metal precioso en medio de una economía en crisis bajo el mandato de un dictador. Preguntas que ahora se hacen más urgentes a la luz de las sanciones, de las detenciones y de los congelamientos. Pero aquí es donde entramos nosotros, los periodistas, para meter la lupa, ¿no? Bueno, lo haremos. Ahora, de la guerra verbal a una mesa en la Casa Blanca. Lo increíble, porque es increíble, es que voy a hablarles de una llamada entre dos presidentes que hace una semana se estaban lanzando acusaciones dignas de una telenovela internacional. Me refiero al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que se reunirá próximamente con Gustavo Petro después de que ambos sostuvieran su primera conversación telefónica, según han confirmado oficialmente ambas fuentes, y también las cancillerías. Pero paremos un segundo, porque este no va a ser un encuentro cualquiera entre aliados. Esto ocurre después de semanas de tensiones abiertas en las que Trump llegó a decir que Colombia estaba muy enferma y dejó caer la posibilidad de una intervención militar similar a la que acaba de ocurrir en nuestro país, Venezuela. La respuesta de Petro a esas amenazas era de tomar las armas, ¿sí? Literal. Si Washington intentaba pisar la soberanía colombiana. ¿Usted se acuerda? El cuentico este de el jaguar. Bueno. Pero entonces, de pronto, una llamada. Una llamada que según versiones oficiales duró más de 40 minutos y que fue lo suficientemente respetuosa como para entonces abrir la puerta de la reunión en la Casa Blanca. El mismísimo Trump lo escribió en su red Truth. Aseguró que fue un gran honor hablar con Petro y agradeció el tono y que espera reunirse con él próximamente con su equipo coordinando los detalles. ¿En qué mundo ocurre esto? Caramba, ¿cómo están las cosas hoy día, verdad? En el mismo donde Trump acusa a Petro de vínculos con el narcotráfico y cuestiona su legitimidad, donde Trump incluso insinuó que operaciones militares en Colombia sonaban bien, eso dijo, cuando le fue preguntado por la posibilidad, y donde Petro en público respondía con retórica revolucionaria que rozaba una épica guerrillera, que es la única épica que conoce este señor.
realmente. Eso nos deja entonces una secuencia que da vértigo, por decirlo menos, de la amenaza de la guerra a la invitación diplomática en cuestión de días. Capaz, la descerebrada de Indira Urbaneja se refería a Petro cuando decía lo de tomarse el café en Washington. Y esto no sucede en el vacío, porque mientras tanto, Washington como Bogotá se encuentran lidiando con estas serias tensiones por las operaciones militares en Venezuela que Petro además ha condenado como violaciones a la soberanía. Por si fuera poco, las acusaciones cruzadas sobre el narcotráfico y también una crisis de relaciones sin precedentes entre un país tradicionalmente aliado de los Estados Unidos, como lo es Colombia, siempre lo ha sido, y la primera potencia mundial. Además, desde la Cancillería colombiana confirmaron que la conversación fue tan extensa que Petro cambió el libreto de su discurso ante miles en la Plaza Bolívar porque la llamada ocurrió justo antes. Lo que significa un par de cosas. No fue una charla trivial, y si un discurso presidencial cambia por una llamada, es porque hubo algo que caló hondo. Que Trump y Petro vayan a verse en Washington no es simplemente coronar un encuentro, es una especie de reacomodo estratégico. Hay demasiado pasando en el continente, porque la Casa Blanca sabe perfectamente que Colombia es mucho más que un país fronterizo de un régimen narcotraficante. Es un socio clave en una región que ahora mismo está convulsionada desde Venezuela hasta el Mar Caribe. Y Petro, por su parte, sabe que una escalada con Washington no le conviene a nadie. Lo acaba de ver con sus propios ojos. Especialmente cuando él mismo ha pedido públicamente restablecer comunicación directa entre las cancillerías y los jefes de Estado. Esto significa que, más allá de discursos altisonantes en plazas o insultos cruzados en redes, el futuro de esa relación bilateral se está jugando en una sala cerrada entre dos mandatarios muy distintos, con estilos muy distintos, pero con un interés en común: evitar una fractura que perjudique a ambos países, y de rechiflón a Venezuela. Así que cuando oiga que Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca, no piense en una foto de cortesía, como esta, por cierto, que montó el guerrillero. Piense en una tregua táctica, en negociación estratégica, en dos poderes que entendieron, al menos por ahora, que competir con fuego en todas las direcciones no deja nada más que cenizas por donde debe haber política. Porque si algo ha demostrado esta inesperada llamada telefónica es una verdad muy cruda. En política, incluso los enemigos más ruidosos pueden terminar sentados uno frente al otro cuando la realidad los obliga a hablar. Y esta vez, el detalle está en el cómo y en el por qué, no en el dónde. Porque si no, miren a Delcy, la antifascista, la antiimperialista, lamiendo la felpa por ahora, claro está. Saludos especiales el día de hoy para María Claudia Hostos y para Luis Rodríguez. Y también para Jorge Noya por apuntarse a la membresía del canal. De igual manera, para Isaías Becerra, que nos donó a través de PayPal, y también para los panitas Lesama por el Mundo, gracias Lesama, leí tu mensaje, Dani Faría, que siempre está allí, y Emilio Soyet por sus super thanks. Diosdado Cabello está en salsa, y no de tomate. Ya le avisaron que es el próximo en la lista. Maduro suma un nuevo abogado, PDVSA y Delcy, que no olvidemos, por cierto, que es la ministra de Petróleo, aunque como ellos se pagan y se dan el vuelto, no sé cómo habrá quedado eso, pues están de rodillas. Pero hay mucho más. ¿En dónde? En este video que te dejo aquí. Gracias absolutamente a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Y como siempre les digo, señores, libertad o nada, porque seremos libres. Claro que sí.